Muy buenos días, aquí estamos una vez más estudiando este gran tema que se llama la teología del pacto. Bienvenidos a todos ustedes. Muy bien, estamos todavía en la lección 1, que es puro material de carácter introductivo, y estamos ahora terminando la segunda parte de la lección 1. Muy bien, pero quedan como 3, 4, 5 partes de esta lección. Pura introducción. Y ahora vamos a terminar hablando de lo que empezamos en la clase anterior, lo que se llama en página 11 los usos bíblicos del término del pacto. Y luego en página 12 dice el concepto bíblico de pacto. Y voy a dar un breve resumen del número 1 que dice: es un lazo especial y único de compromiso por juramento. Pero vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más para profundizarse en las Escrituras. Gracias por el Espíritu Santo que preparó a los profetas y apóstoles, llevándolos para que ellos escribieran exactamente lo que tú deseas que nosotros sepamos de ti. Ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo, en nuestra seguridad de fe, en nuestro conocimiento de ti y nuestra relación íntima que se desarrolle en estos momentos de comunión contigo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Muy bien. Página 12, el concepto bíblico de pacto, un lazo especial y único de compromiso por juramento. Ya tocamos este tema, pero es el uso principal. Cuando la Biblia menciona la palabra pacto, se refiere a este lazo especial entre Dios y su pueblo, y también incluye este compromiso que ya hemos estudiado de un juramento. Muy bien, en página 13, en punto 2, otro uso, más allá de describir una relación íntima y especial con Dios. Número 2, dice que el pacto asegura y estructura esta relación especial. Entonces, estamos hablando con palabras específicas y concretas y claras, porque el pacto no inicia. El Espíritu Santo inicia la relación, pero el pacto asegura y estructura y también ofrece o da algunas obligaciones de esta relación muy especial. Aquí, bajo número 2, dice así: la razón por la cual la relación se llama pacto es por la esencia del pacto. El pacto no crea una relación única entre Dios y su pueblo. El pacto solo asegura la relación especial que Dios tiene con su pueblo. Ya hemos dicho esto varias veces y voy a repetirme otra vez. Es que uno de los propósitos que estudiamos en la primera clase de este concepto tan profundo y especial que da resumen de toda la Biblia es para darnos la seguridad de fe. Dios sabe y entiende que nosotros tenemos la tendencia de dudar o de sentirnos inseguros. Y por eso el pacto es algo que asegura la relación y nos da seguridad. Entendemos que la elección y llamado de Dios crean la relación especial. Dios elige y Dios llama. En Génesis 15, donde Dios hace pacto con Abraham, la relación entre Dios y Abraham ya existía. Entonces no inició esa relación, ya existía. Ya existía por años antes de la ceremonia de la señal de pacto en Génesis 17, cuando Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión. Lo que había creado la relación fue la elección y el llamado. Dios escogió a Abraham y lo llamó desde Ur de los Caldeos. El pacto estructuró y aseguró esa relación ya establecida. En Génesis 12 encontramos el lenguaje de pacto.
promesas y condiciones. Pero Abraham ya había sido elegido y llamado. Él había sido llamado a dejar la idolatría de su padre y a seguir a Dios a la tierra prometida. Pero el pacto expresado en Génesis 12, 15, 17 estructura y asegura esa relación especial e íntima. Muy bien. El pacto también hemos dicho que asegura y estructura la relación. Un pacto es una manera muy especial de asegurar una relación particular y única. No voy a volver a repetir las enseñanzas de la clase anterior, pero el hecho de que Dios juró a sí mismo también nos da a nosotros más seguridad, más confianza en nuestra relación con Él. Entonces Dios ha hecho todo lo posible para darnos seguridad de fe. Quería un comentario rapidito, porque es tan reciente lo que pasó con el matrimonio de mi hija. Sí. Entonces se me vino a la mente que cuando habla de relación, que Dios es el que busca al hombre, y fue primero la relación y después el pacto. Uh-huh. Me hace recordar cuando me contó el esposo de mi hija ahora, Johnny, cuando vio a mi hija, empezó a buscarla. No fue mi hija la que, sino él la ve y la empieza a buscar y empieza una relación. Y después le pide matrimonio. O sea, se realiza un pacto entre los dos. O sea, es como parecido, ¿no? Más que parecido. No hay metáfora más clara, más ilustrante. Es que la Biblia misma usa el matrimonio para ilustrarnos, para enseñarnos acerca del pacto que Dios ha hecho con nosotros, hasta que los profetas y apóstoles, y hasta Cristo mismo, usa la misma palabra, pacto, para definir el matrimonio. Y más adelante voy a usar esa misma ilustración aquí en esa clase, pero gracias por anticipar, porque es la verdad, porque escuchando el testimonio, la historia de cómo desarrollaba esa relación entre la hija de Susana y su novio, es que iban desarrollando la intimidad de esa relación por un año, antes de que el hombre en público hizo promesa con juramento oficial, legal, y con todos los beneficios y con todas las obligaciones de su parte y las de ella también. Entonces Dios, ha hecho lo mismo con nosotros. Es que Dios no vive en unión libre con nosotros. Es que Él inicia la relación, pero un día vamos a participar en esa gran ceremonia de bodas. Y Jesucristo mismo se va a casar con su novia, la iglesia. Y nosotros somos todos participantes en esa novia. Muy bien. Pero yo creo que durante las clases que vienen vamos a profundizarnos más en estos conceptos. Hay que acordar que estamos en el material de la introducción. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo, los pactos confirman, la C abajo, la relación no la crean. Bueno, sería bueno leer una porción de 1 Samuel, capítulo 18, el versículo 1 dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio desde ese día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aun su espada, su arco y su cinturón. Pero mi punto es este: ya tenían una relación antes de entrar en este pacto. Tenían una amistad muy estrecha. Y aquí dice, describe la bella relación, este pasaje, que David y Jonatán tenían. Saúl quiere que su hijo Jonatán sea su sucesor como rey. Pero Jonatán en este pacto le da a David todos los símbolos de su autoridad: túnica, arco
espada y cinturón. Aquí vemos que el pacto no crea la relación entre Jonatán y David. El pacto asegura la relación. Hacemos un pacto con la persona porque la amamos normalmente, como Susana ya ilustró bien. El orden es, te amo, por eso quiero hacer pacto contigo para siempre. Jonatán amó a David y luego entró en pacto con él. Y sabemos que muchas dificultades extremas pusieron a prueba esta relación. El papá de Jonatán, el rey Saúl, va a intentar matar a su mejor amigo y David va a huir al exilio. Jonatán va a morir con su papá en la batalla. Es una historia trágica, pero David y Jonatán permanecieron fieles a este pacto. Algunos años después, cuando tiene que enfrentar al hijo de Jonatán en la guerra, y hay que entender que cualquier descendiente de Saúl presenta una gran amenaza a David, que ahora es el rey, David no permite que sus soldados le hagan daño a Mefiboset, hijo de Jonatán, porque David había hecho pacto con Jonatán. Es más, David le dio todas las tierras de su padre Saúl a Mefiboset y lo trataba tal como a su propio hijo, hasta lo invitaba a cenar con él en el palacio todos los días. Interesante. Entonces, el único punto es que vemos aquí que el pacto asegura y protege el amor que David tiene para Jonatán y para su familia por siempre. El pacto que Dios hace con nosotros también asegura y protege el amor que Dios tiene para nosotros ahora y para siempre. Interesante, ¿no? Entonces, toda la Biblia ilustra este pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Toda la Biblia. El tema principal de toda la Biblia es pacto. ¿Pacto para qué? Para darme a entender que Dios me ama eternamente y que nada puede estorbar esta relación tan estrecha que existe entre Dios y su pueblo. Otro ejemplo. Vamos a volver a leer desde Génesis capítulo 1 de otro ejemplo que tiene que ver con Abraham y Abimelech. Génesis 21, 25 al 34. Exacto. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo: no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Muy bien. Bueno, aquí vemos que en esa cultura, en aquel entonces, en la antigüedad, esto fue un concepto bastante común. Pacto con juramento. Y este concepto de pacto con juramento describía una variedad de relaciones. Ya hemos visto entre Jonatán y David, hemos visto entre Dios y Abraham, y acá vemos entre Abimelech y Abraham. Y otra vez, el mismo concepto. Ya existía un tipo de relación entre Abraham y Abimelech. Sí, una relación bastante conflictiva, pero de todos modos una relación. Y los pastores de ambas tribus peleaban sobre pasto y agua. Por eso Abimelech y Abraham hacen un berit. Recuerda que berit en hebreo significa pacto. Berit, pacto. El pacto no crea la relación entre Abraham y Abimelech. Ya tenían una relación. El pacto es creado para determinar y asignar las varias responsabilidades y obligaciones de la relación. El pacto determina la estructura de la relación, los términos,
las obligaciones de la relación. En su esencia, un pacto es una relación especial en el cual la relación es asegurada y estructurada. Volviendo al ejemplo con Abraham, la relación ya había sido establecida con la elección y el llamado de Dios a Abraham y Dios. Estamos volviendo al ejemplo de Abraham y Dios. Pero en el capítulo 15, cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que tú vas a cumplir con tu promesa? Dios hace un pacto. ¿Para qué? Para darle seguridad. Sí. En Gálatas 3:15 dice, hermano, voy a ponerle ejemplo. Aún en el caso del pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ratificado. Entonces eso es para darme seguridad, la ratificación del pacto. Y aquí tenemos otra vez el pacto asegura y confirma las promesas. Por eso cuando decimos que un pacto es una relación distinta y especial, estamos diciendo que el pacto asegura la relación especial. Esto previene la idea de que un pacto cree la relación. En cambio, es necesario aceptar que la elección y el llamado vienen primero y el pacto asegura la elección y el llamado que ya habían establecido la relación. Muy bien. Es el orden, ¿verdad? Elección, llamado y luego pacto. Muy bien. Y obviamente la idea, para repetir el concepto, la seguridad de aquella relación, los pactos confirman la relación y les dan seguridad a las personas participantes en la relación. Cuando una relación es asegurada por un pacto, empezamos a llamar esa relación una relación de pacto, precisamente porque la relación ha sido asegurada por el pacto. ¿Okay? Entonces, ese es el segundo uso. El primero describe la relación íntima. Segundo, asegura y estructura la relación. Y número 3, en página 15, también a veces este término pacto se refiere a la señal de la confirmación. Y con Abraham, ¿qué fue la señal del pacto? La circuncisión. La circuncisión, exacto. Entonces, no nos vamos a confundir porque a veces la Biblia se refiere a la señal como si fuera la sustancia. ¿Ok? Vamos a ver. El Nuevo Testamento hace lo mismo con el bautismo. A veces, vamos a leer algunos textos en el Nuevo Testamento. A veces, la Biblia habla del bautismo como si fuera la salvación. Entonces, los apóstoles y profetas no les importa, a veces confunden intencionalmente la señal con lo señalado. ¿Me entienden o no? La señal con el objeto que señala la señal. Pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver, no es tan difícil. No sé si ustedes recuerdan, yo enseñaba todo esto en las clases de membresía en la iglesia anteriormente, porque a veces la gente confunde pensando que la Biblia enseña una salvación por agua, o en este caso los judíos podían confundirse pensando que la salvación fue simplemente por tomar la señal. No, porque la señal solo señala. Pero a veces la Biblia habla de la señal como si fuera el contenido y la sustancia. Ok, pero vamos a ver. Aquí dice, la tercera manera en que la Biblia usa el término pacto es por referirse a la señal de la confirmación del pacto. El término pacto se usa a veces como una señal. Cuando vemos la palabra pacto, no está hablando de los contenidos, está hablando de la señal. Pero vamos a ver, una representación visible y tangible de esa relación especial y única. Estamos hablando de sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una señal y sello del pacto de gracia. Pablo nos da esta definición en el capítulo 3 de Romanos, pero vamos a ver. Génesis 17, Dios reitera las promesas. Versículo 4.
este es el pacto que establezco contigo, Dios hablando con Abraham. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, eterno, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Bueno, aquí Dios reitera las promesas que él había hecho en el capítulo 12. Luego Dios cambia el nombre de Abraham para significar la realización o el cumplimiento de aquellas promesas. Dios da resumen del pacto. Entonces, ¿qué significa Abraham? Padre de naciones. Y creo que Abraham, padre exaltado, pero cambió el nombre de padre exaltado en padre de muchas naciones, para indicar que también él iba a cumplir con lo que él había prometido, cambiando el nombre. Y lo hace varias veces a través de la Biblia, con los profetas y también con los apóstoles. Bueno, ahí en versículo 7 del capítulo 17, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Ahí está el corazón, la sustancia, ¿verdad?, de la promesa. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Es la esencia del pacto. Esto se llama el principio de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es un estribillo que resume el corazón del pacto a través de toda la Biblia. Luego, en versículo 9, Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Abraham tiene que guardar el pacto. Cumple con mi pacto, dice Dios. Este es el lenguaje de un pacto. Abraham tiene obligaciones. Yo haré mi parte, tú harás tu parte. Más adelante consideraremos lo que significan estas palabras, pero ahora solo estamos identificando los elementos de un pacto. De inmediato Dios dice: circuncidarán la carne de su prepucio. Y esa será la señal de pacto entre nosotros. La circuncisión es la señal del pacto. ¿Qué es esto? Yo creía, bueno, poniéndome en el lugar de Abraham, yo creía que mi parte era solo ser el pueblo. ¿Qué es esto de la circuncisión? Bueno, este es un sacramento. Los sacramentos son señales y sellos del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Aquí vemos que el pacto consiste de ambas cosas. 1, seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y 2, la señal, la circuncisión. Además, en Génesis 17, versículo 10, Dios dice: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de pacto entre ustedes. Aquí nos perdemos en la confusión. En versículo 10, Moisés se refiere a la circuncisión como el pacto, y en el versículo 11, Dios se refiere a la circuncisión como la señal del pacto. Esto podría ser confuso. ¿Cuál es? ¿Es la circuncisión el pacto o es la señal? La señal del pacto. Literalmente hablando, la circuncisión es la señal del pacto. Entonces, ¿por qué se le llama el pacto? Es que la señal, aquí está el punto, es que la señal es tan estrechamente identificada con el pacto que nos sirve para asegurarnos de lo que no fue prometido
en el pacto. La señal es la representación física y ritual tangible y visible que es designada para desplegar, marcar, mostrar las promesas de Dios para darnos seguridad. ¿Entendido? Solo estamos haciendo un punto sencillo. A veces estamos hablando de los usos de la palabra pacto. A veces se refiere a la circuncisión como si fuera el pacto. Es mi único punto. Volviendo un poquito para visualizarlo, volviendo un poquito, la marca de la circuncisión es la señal del pacto, como la metáfora con el matrimonio, el anillo. Puede ser. Es la señal de un pacto, de una promesa que se hicieron. ¿Y esa señal qué significa la señal? ¿Qué significa? No es el contenido, no es la sustancia, pero ¿qué es? Indica, señala la promesa se hicieron los novios. Exactamente, muy bien dicho, exactamente. A veces la Biblia dice pacto cuando solo está hablando de la circuncisión. Voy a dar otro ejemplo, quizás un poco más claro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Yo leo capítulo 3 de la primera carta de Pedro. En el medio del versículo 20 dice así: en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. ¿Qué? ¿El bautismo me salva? No. Pero entonces, Pedro, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué está diciendo Pedro? Está señalando. Está señalando, está usando la señal, así como Dios hizo con Abraham, para representar el pacto, para representar la sustancia, para representar el contenido del pacto. Y muchas personas se confunden hasta que concluyen que sin el bautismo no hay salvación de agua. Pero cuando en verdad sin el bautismo del Espíritu Santo no hay salvación. Pero el agua es la señal del contenido. Y otro ejemplo. Cuando Pedro predicó su primer sermón en el día de Pentecostés, y los judíos le preguntaron entonces qué hacemos, y él les dijo: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Otra vez, usa la señal para referirse a todo el contenido. Entonces, Pedro puede decir: somos salvos por el bautismo. No, es una señal, es una abreviación, es un resumen. Estamos salvos por todo lo que el bautismo representa. ¿Ok? Sí puedo explicarlo así. Muy bien. Se refiere al pacto. Se refiere al Cuando pacto. está diciendo Siempre. bautizo, se está refiriendo al pacto que Dios hizo. Exacto. Entonces, mi único punto es un punto bastante sencillo. A veces, cuando la Biblia dice pacto, se refiere a la señal. Es mi único punto. Y número 4, en página 16, a veces cuando la Biblia usa la palabra pacto, a veces se refiere a lo escrito de uno de los pactos. Entonces, ¿qué pacto fue escrito en el Antiguo Testamento? Obviamente. ¿Qué pacto fue escrito en el Antiguo Testamento con 10 palabras? El pacto que Moisés dio. Los mandamientos, ¿no? El pacto de los 10 mandamientos que Moisés Exacto. dio. Entonces es una gran... Y no todos los pactos fueron escritos así con tanto contenido, pero el pacto con Moisés fue escrito. Entonces estamos nada más observando que la Biblia, cuando usa la palabra pacto en algunos contextos bíblicos, se refiere a este pacto escrito. ¿Okay? Este documento escrito. Vamos a ver. Número 4, una revelación escrita asociada
con un pacto específico. Okay. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, Pablo dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Muy bien. El término pacto se usa bíblicamente, en este caso, para referirse a un pacto específico. Fuimos a una boda el fin de semana pasado y ahí estuvimos y escuchamos la palabra de pacto y todo esto, y me imagino que si uno escribe todo esto, y creo que hay una forma escrita de esa ceremonia, pero yo no tengo esa. Yo no puedo leer la relación, pero yo puedo volver a leer el manuscrito de la ceremonia. Okay. Y a veces la Biblia usa el término pacto también para referirse al manuscrito de la ceremonia. Y Moisés, obviamente, es el que escribió mucho de contenido, ¿verdad? De un pacto específico. Y algunos teólogos creen que todo el libro de Deuteronomio se escribe en términos de un pacto. Y vamos a ver que los 10 mandamientos, sin duda, fueron escritos en términos de un pacto. Vamos a ver. El término pacto se usa bíblicamente para referirse a un pacto específico. No se puede leer una relación, pero sería posible leer un tratado si es una manera de asegurar y estructurar una relación previamente existente. Normalmente, cuando el término es usado de esta manera, se refiere a la acción ritual que asegura la relación, no al documento escrito que nos hace acordar de esa relación. Tampoco se puede leer una señal, pero es posible leer un documento escrito y asociado con esa señal bíblica. Nos ayuda a entender este concepto al acordar que los tratados fueron escritos en la antigüedad. Aun el libro, según el teólogo Meredith Kline, el libro de Deuteronomio fue escrito en el formato de un tratado de la antigüedad. Ejemplo de los 10 mandamientos. En Deuteronomio, si quieren notarlo, capítulo 29, versículo 1, los 10 mandamientos se llaman las palabras del pacto. Entonces estamos solo identificando otro uso de la palabra pacto en la Biblia. A veces se refiere al documento escrito. Número 3, a veces se refiere a la señal. Número 2, se usa para estructurar y asegurar la relación. Número 1, describe la relación íntima y especial. ¿Ok? Entonces son 4 usos. Y estamos nada más identificando los usos. Los 10 mandamientos se llaman las palabras del pacto. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Son la revelación escrita asociada con un pacto específico, el pacto mosaico. El autor de los Hebreos se refiere a este pacto como el antiguo pacto. Entonces, los 10 mandamientos son las palabras escritas del antiguo pacto. En el Pentateuco, los 10 mandamientos se llaman las palabras del pacto. Por lo menos son un resumen del antiguo pacto. Resumen, acordemos que la Biblia usa el término pacto de estas 4 maneras. Número 1, la palabra pacto se refiere a la relación única o compromiso asegurado por un juramento. Número 2, la palabra pacto a veces se usa como el acto de asegurar y estructurar la relación especial. Número 3, se refiere a la señal. Ya pasamos mucho tiempo explicando eso. Y número 4, como acabamos de ver, a veces la palabra pacto se refiere a la revelación escrita asociada
con el pacto bíblico. Muy bien, solo estamos identificando, para evitar confusión, estamos identificando los varios usos de la palabra pacto. Un ejemplo para concluir esta parte de la clase. A veces, cuando estoy leyendo la Biblia, yo mismo me confundo si no tomo en cuenta que los autores definen las palabras que están usando de manera diferente dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra en griego, nomos, que casi siempre se traduce al español ley. ¿Ok? Quisiera compartir con ustedes que esa palabra nomos tiene un montón de usos. A veces se refiere a una ley específica del Antiguo Testamento. A veces la palabra ley, la ley significa los 10 mandamientos. A veces la palabra ley, como se usa en la boca de Jesucristo, en otros apóstoles, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Ley, Pentateuco. Pentateuco significa 5 leyes. 5 libros, Génesis, Éxodo. ¿Ok? Pero también, cuando estoy leyendo Romanos 8, el apóstol Pablo siempre habla de la ley del pecado. ¿Y qué es eso? Principio. A veces la ley significa principio. El principio del pecado que mora en nosotros. No está hablando de una ley de Dios, está hablando del principio. Entonces, la palabra nomos en Romanos 8, cuando habla de la ley del pecado, está hablando de principio. Ok, entonces son como por lo menos 5 usos de la misma palabra. Y si no entiendo que hay que definir la palabra por el contexto, me confundo mucho. Y también voy a desviarme en mi teología, ¿verdad? Si no entiendo. Y ya saben por qué pasé media hora explicándole que son como por lo menos, quizás son más, 5. Yo puedo pensar en otro uso de la palabra pacto. Tiene por lo menos 4 usos, quizás 5. Pero hay que determinar la definición de la palabra dependiendo del contexto. Muy bien, qué bueno. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta lección. Ayúdanos a estudiar la Biblia con más sabiduría, entendiendo que los profetas y apóstoles son muy astutos e inteligentes. Ayúdanos a interpretar bien cómo ellos usan estas palabras y estos términos para nuestro avance y madurez en la fe y en conocerte. Gracias, Padre, por enseñarnos esto en este día. Amén. Muy bien, ya terminamos la sección 2. Y bueno, tomamos un break de 7 minutos y entramos en sección 3. ¿Ok?